Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante y tal vez misterioso. ¿Cómo funciona la memoria? Es una capacidad que nos ayuda a construir nuestra identidad, aprender cosas, identificar. Interviene en casi todos nuestros procesos psíquicos y también a veces puede llegar a engañarnos. Vamos a estar metiéndonos un poquito con todo este universo. Hola Fabricio, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? feliz de que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, yo también. Fabricio es Fabricio Ballarini, él es argentino, es investigador del CONICET, es doctor en ciencias biológicas, está doctorado y postdoctorado en lo referido a memoria y además es un divulgador científico excepcional. Estoy feliz de que esté con nosotros. Él ha escrito 2 libros encantadores, uno se llama REC y el otro se llama No sos vos, soy yo. Y ha trabajado hace muchos años en temas referidos al aprendizaje, a la neuroplasticidad, a cómo las emociones influyen en lo que recordamos, en lo que nos olvidamos. Vamos a hablar sobre todo esto. Fabricio, bienvenido, Hijos de Punta. Bueno, muchas gracias. Estuve hace poquito en Uruguay, así que nada, sigo vinculado. ¿Y disfrutaste la visita? ¿Te fue bien? Sí, amo Uruguay, voy de vacaciones casi todos los veranos, así que nada, tengo como una trayectoria desde la infancia con muchos recuerdos, así que cada vez que voy a Uruguay es como que rescato esa nostalgia de mis visitas cuando era chico y vuelvo a estar contento. Y estoy seguro que siendo como sos experto en memoria estarás lleno de recuerdos. ¿Qué te parece si nos contás a nivel introductorio cómo funciona la memoria en los seres humanos? Bien, es un tema que a mí me fascina, así que voy a intentar resumir porque así siempre me voy por las ramas y cuento miles de detalles que a veces no van al núcleo de la pregunta, pero la memoria es un proceso muy complejo, que no está relacionado con un paso en el cual, no sé, yo vivo una situación y automáticamente esa situación me lleva a recordar algo, que es lo que uno supone, o sea, que uno vive algo y el cerebro lo guarda. Bueno, en realidad eso no pasa, nos encantaría que, que fuese así, pero eso no sucede. Habitualmente lo que nos pasa en el cerebro es que cuando uno presta atención a algo o tiene una idea, se llama proceso de adquisición, o sea, adquisición de información. Puede ser por vías sensoriales o puede ser por vías propias, cuando se le ocurre uno algo. Ese proceso de adquisición, nada, es una etapa que se cierra cuando, por ejemplo, vos ahora me estás prestando atención o un docente está hablando y alguien está enfocado en lo que escucha, pero después de esa etapa de adquisición viene una segunda etapa que se llama etapa de consolidación. La etapa de consolidación, digo, es un proceso que dura, y eso es interesante pensarlo, por lo menos 12 horas. O sea, Ajá. imagínate, ahora son X cantidad de minutos, X cantidad de horas. Bueno, sumale 12 horas a tu rutina. O sea, estás escuchando esto a las 4 de la tarde, recién a las 4 de la mañana va a tu cerebro terminar de guardar esa información. Por lo cual, imagínate el trabajo que tiene nuestro cerebro y lo complejo que es, porque uno no aprende una sola cosa por día, aprende muchísimas. La O sea, vive adquisición no se muchas, detiene. La adquisición es una especie de fluido constante tal cual. O de sea, todo el tiempo datos. estamos adquiriendo y de esa información que vamos adquiriendo, muchas entran en este proceso de consolidación. Este proceso de consolidación dura 12 horas y lo que establece en algún punto es que por lo menos dos neuronas que están muy cerquita se van a conectar mediante una sinapsis y que decide, y eso es lo que nosotros estudiamos. O sea, hay algo celular que decide y establece un orden de prioridad, que le dice a esa neurona, che, quédate quieta y quédate conectada durante mucho tiempo, o no, conectate 2 minutos, a esta persona este dato no le va a servir para nada, ¿sí? Entonces, digo, los recuerdos de corto término, que son aquellos que, por ejemplo,
duran pocos minutos, o sea, si alguien, no sé, yo tengo que pagar algo, recién lo hice, entonces ya, me hago un cálculo matemático, digo, tengo que pagar esto y voy al home banking y anoto ese número me lo voy a olvidar a los 10 minutos, o sea, Claro, es un dato intrascendente. es un dato intrascendente, como la mayoría de las situaciones rutinarias. O sea, uno se toma el colectivo, ve un montón de gente en la parada, las mira 2 minutos, esa cara la retiene en cuánto, un 5 o 10 minutos. Esa memoria se llama memoria de corto término. Dura pocos minutos, en algunos casos algunas horas, y sí requiere de que dos neuronas se conecten, pero que en algún momento cuando uno se olvida se desconecta. O sea, lo que podemos establecer es que la memoria está en un lugar físico, o sea, está en un lugar establecido que es en esas conexiones neuronales. Y después de ese proceso de consolidación, una memoria se puede transformar en una memoria de largo término. Una memoria de largo término es que dura, no sé, semanas, meses, y en algunos casos puede durar, no sé, toda la vida, ¿sí? Como una memoria de largo término perdurable. Y la última etapa, o una de las últimas, para resumir, es la evocación, ¿sí? O sea, yo adquirí información, le presté atención, lo consolidé, lo guardé, y después está sacarlo a la conciencia. O sea, cuando vos te dicen, che, ¿qué estabas haciendo tal día? O ¿cuál es la capital de Uruguay? ¿Sí? O eh, las vacaciones tuyas en Punta del Este, no sé, ¿a qué edad fueron? O sea, esa es información que vos guardaste, que la tenés en una conexión, pero que la tenés que traer a la conciencia. Y es un proceso aparte, ¿sí? Es una etapa distinta. Cada una de estas etapas tiene características y leyes distintas, ¿sí? Pero muy complejas, que están relacionadas con cosas que te pueden suceder, que pueden hacer que esa etapa o ese proceso sea mejor o sea peor, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está súper estresada, ¿sí? Un estrés agudo, ¿sí? Como que no da más, está devastado por algo que le está pasando, pero le está pasando en esos momentos, ¿sí? Bueno, se sabe que ese estrés agudo hace que las personas no puedan adquirir o les cueste mucho adquirir. O por otro lado, un estrés agudo o un estrés crónico no ayuda a la evocación. ¿Qué significa? Que una persona puede tener esa información en la cabeza, la tiene recontra consolidada, está guardada, pero no la puede traer a la conciencia. Muchas veces nos pasó, por lo menos a mí, cuando era estudiante, que nada, yo estudiaba, y cuando llegaba el examen, había una emoción que me ganaba, o sea, me estresaba mucho, estaba muy nervioso y no me salía, ¿viste? Como decía, ay, lo tengo ahí, y me desesperaba sacarlo y no lo escribía nada. Salía, iba a la esquina y me aparecía la respuesta. Entonces, digo, eso es que vos guardaste, lo consolidaste, pero bueno, el estrés es tan fuerte que es como un cuello de botella. Se va achicando y la salida esa se hace cada vez más chiquitita y no puede salir. Entonces, digo, existen estos procesos, existen estos tiempos, pero básicamente todo el tiempo estamos adquiriendo, todo el tiempo estamos consolidando y en algunas situaciones estamos evocando de forma muy puntual. Y a nivel celular es fascinante pensar que mientras nosotros estamos así viviendo y no nos damos cuenta, todo nuestro cerebro se está moviendo y todo el tiempo está generando conexiones y desconexiones. O sea, aprendemos algo y se desconecta, o sea, aprendes la parada del colectivo, el número, lo conectaste y después se desconectó. O sea, pensá que tenemos aproximadamente, no sé, entre 90 y 100 mil millones de neuronas, donde cada una de esas neuronas pueden hacer hasta 10.000 conexiones. O sea, la cantidad de conexiones que nosotros podemos tener es alucinante. Y después lo mágico de la evocación, porque pensá que cuando yo estoy hablando, ahora, estoy evocando. O sea, Claro. cada palabra que yo estoy diciendo tiene una historia, tiene una definición y está guardada en una neurona. Entonces, el cerebro de todos los humanos, es muy rápido en poder hilvanar de forma online una sucesión de palabras y una sucesión de conceptos que se van desarrollando mientras vos pensás. Entonces, digo, ese proceso es alucinante porque son todas conexiones que se van activando y apagando mientras uno piensa o mientras uno habla. Así que digo, desde ese lugar, eso podríamos decir a grandes rasgos sobre cómo funciona la memoria. Está muy bien, entonces tenemos esa etapa de adquisición, que es un proceso constante, tenemos la etapa de la consolidación, que toma esas horas, en el medio tenemos el concepto de la memoria de corto plazo, datos que van a entrar, que son operativos, que los necesitamos para la vida cotidiana, pero que lo vamos a dejar salir.
Y después tenemos la memoria de largo plazo, esas conexiones que quedan bien arraigadas, y después ese mágico mecanismo de la evocación que nos permite acceder a los datos. Ahora, pregunto, ¿por qué hay eventos dentro de lo que son los eventos significativos que los recordamos con nitidez y otros se pierden o parece que le perdemos la ruta de acceso al recuerdo? Bueno, esa pregunta a mí me vuelve loco y me volvía loco. Hoy tenemos algunas respuestas, tenemos en general, la humanidad se hizo esa pregunta muchísimas veces, porque si yo te digo, mira, el que decide qué guardar algo o no es una neurona, voy a decir, bueno, la neurona debería saber algo de mi vida, pero la neurona no sabe nada de tu vida. O sea, No. vos no sos o sea, sos un grupo enorme de neuronas, pero Ujú. la neurona es una célula. La única función que tiene la neurona es conectar y desconectar, Sí. conectar y desconectar. ¿Cómo sabe esa neurona que esa conexión es la definición de la palabra alfombra, es el color del colectivo O el o es número que ibas a olvidar hacia la pasada. tu primer beso? ¿Cómo Claro. sabe? O sea, si no sabe el concepto de beso, no sabe qué sos, no sabe si esa persona es una persona, o sea, tiene que haber un elemento que le pueda decir a esa neurona, che, este recuerdo para Fabricio, guardáselo, por favor, es fundamental. Y esto es una pavada, es una rutina, se lo va a olvidar. Entonces, nosotros estudiamos mucho ese proceso durante muchísimos años para entender cuál era la señal que tenía que recibir la neurona para darse cuenta, sin saber nada de tu vida y ser Ujú. solamente una célula, qué guardar y qué descartar. Y lo que descubrimos es un poco lo que contaste en la introducción muy bien, es que digo, parte de los eventos que promocionan o promueven o mejoran no solamente la adquisición, sino la consolidación, son las emociones, ¿sí? Nosotros estudiamos una emoción en particular, que es la novedad o la sorpresa, em, y lo que descubrimos es que cuando uno tiene esa emoción, cuando uno se sorprende, cuando algo rompe con tu rutina, sea positivo o negativamente, o sea, imagínate que ahora estás haciendo tu vida y alguien te llama y te dice alguna noticia muy buena, ¿sí? O alguien te dice una noticia muy mala y te altera esa rutina, o pasa algo raro, ¿sí? Yo siempre uso el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy trágico, pero es un ejemplo que me sirve para cualquier parte del planeta porque es difícil que exista una rutina mundial, ¿sí? Una rutina, una sorpresa mundial, ¿sí? O sea, no llegamos, o sea, en la historia de mi vida no hay mucha gente que vivió la llegada a la luna, pero bueno, que fue algo un hito mundial. Entonces uso algo bastante trágico, que es la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Que mucha gente lo estaba viendo online en esos momentos, o En sea, mucha directo, gente sí, sí. estaba viendo la tele porque estaba viendo el clima, no sé, el noticiero porque sí, y de golpe aparece esa noticia. Y yo les pregunto a las personas que cuando doy una charla, le digo, ¿hace cuánto fue? Casi 25 años. Es una locura. O sea, ¿cómo fue hace 25 años? O Sí. sea, Es ¿qué, qué- sorprendente, ahora que lo decís, hace 25 años. o sea, es un montón. ¿Y Sí. y qué recordás de eso? No, recuerdo todo. Recuerdo que estaba en una cocina, recuerdo la forma de la cocina, recuerdo con quién estaba, recuerdo el olor, recuerdo la forma de la tele, cómo era la tele, lo que pensé, lo que sentí. Yo le digo, bueno, ¿qué hiciste el 11 de septiembre del año pasado? No tengo idea. Ni idea, ¿Qué claro. hiciste el 11 de enero de no, no sé, no tengo idea? ¿Qué hiciste el 11 de abril? No sé. Entonces, digo, lo que nosotros descubrimos es que bajo o sea, es algo muy trágico, ¿sí? Pero bueno, puede ser algo positivo, no sé, te llamen y te digan, no sé, vas a ser papá, vas a ser mamá, hay un ascenso, te ganaste la lotería, es qué sé yo, hay miles de eventos sorpresivos positivos. Nosotros lo que descubrimos es que esos eventos sorpresivos, esos eventos novedosos que rompen con la predicción de lo que vos estás viviendo, generan una producción adentro de esas neuronas de unas proteínas. Y esas proteínas son las necesarias para que ese recuerdo dure por mucho tiempo. Entonces, con ese conocimiento, no solamente yo entiendo por qué toda la rutina que yo vivo en mi vida la descarto, ¿sí? Porque no tiene ninguna emoción, es rutina. Ujú. Tomarme un mate a la mañana, a menos que pase algo terrible, me queme, o sea, el mejor mate de mi vida, me lo voy a olvidar. Eh,
Pero me acuerdo el mate que estaba tomando el día que vi lo de las Torres Gemelas. Me acuerdo perfectamente de esa situación. Entonces, yo no solamente me sirve entender que yo descarto toda la rutina y que mi vida rutinaria la voy a perder, y que todos los recuerdos que yo tengo en Punta del Este, por ejemplo, o en Montevideo, o en Uruguay, o en mi infancia, o en mi primaria, están vinculados con emociones, todos, y sobre todo con situaciones novedosas, todos. O sea, no tengo un recuerdo de algo que no tenga una carga emotiva, no lo tengo. O sea, me tuvo que generar algo, o es en menor caso. Pero también me permite de alguna determinada manera, y eso es como siguió la investigación, entender que es muy fácil hackear la memoria. A ver. Porque la única forma de hackear la memoria que tengo es hacer algo sorpresivo. Ujú. Y la sorpresa, dentro de una rutina que es la vida de todos los humanos, es una pavada a generar. En un aula, por ejemplo, donde nosotros hicimos los experimentos en escuelas primarias, secundarias, hasta en la universidad, hasta en medio de comunicación lo hicimos, todo el mundo, aunque no se dé cuenta, tiene un hábito, ¿sí? Entonces, en un aula, en un medio de comunicación, en una radio, en una oficina, en tu casa, hay cosas que suceden habitualmente. Y vos estás tranquilo si esas cosas suceden, ¿sí? Sonidos, percepciones, acciones. Pero cuando vos rompes con esa predicción, por ejemplo, en un aula, el colegio, la escuela, la universidad, es el imperio de la rutina, es la industria de la rutina. O sea, siempre viene la maestra en el mismo horario, hace la misma, o sea, te enseña cosas distintas, pero el resto no es que tener recreos en cualquier Sí, las momento, no es que dinámicas son rutinarias. está bien, o Sí, sea, son no es que estoy necesarias. hablando son necesarias porque gracias a la rutina no nos estresamos, gracias a la rutina podemos tener hábitos repetitivos, podemos predecir, pero bueno, entonces, si yo hago algo distinto en el aula, ¿sí? ¿Qué sucede? Nada, es una locura, o sea, lo que nosotros, las novedades que hacíamos, las sorpresas que hacíamos, era una pavada total. Entramos al aula, gente desconocida, vestida de científico con guardapolvo, y le decíamos, bueno, vamos al patio. Y los pibes, ¿por qué vamos al patio? ¿Quién sos? Venga, vamos al patio. Y los llevamos, hacíamos experimentos. Y los chicos no entendían nada. O sea, entendían el experimento, pero ¿por qué me llevas? Eh, y eso que dura 20 minutos, no sé, se recuerda por toda la vida. Se volvía Eh, memorable. Claro, y lo más interesante de todos es que nosotros descubrimos que cuando vos te sorprendés, ¿sí? En un momento X, tu cerebro, y esto para mí es fabuloso desde lo evolutivo y fabuloso el descubrimiento, no porque es nuestro, sino porque es fabuloso la explicación que uno le puede encontrar. Cuando uno se sorprende, puede. Tu cerebro es como, por eso el libro se llama REC, de grabar. No sé si ustedes grabaron en algún momento Sí, cuando cómo eran no. pequeños, ese tipo de apretar. Y a mí me Claro. fascinaba la radio y como Play no había. rec. Claro, como no había música, no había YouTube, no había Spotify, uno escuchaba música todo el tiempo. Y cuando uno escuchaba una canción que le gustaba, iba corriendo. Yo me acuerdo que estaba en la ducha y salía corriendo. Es esa canción que la quiero retener. Y iba corriendo y apretaba a grabar esa canción. ¿Y por qué hacía eso? Y bueno, porque tenía que forzar un recuerdo, porque si no ese recuerdo se me iba a ir. Entonces, digo, lo que descubrimos nosotros es que cuando tu cerebro aprieta REC, es cuando se sorprende. Pero lo maravilloso es que aprende, la evolución generó que ante una sorpresa, vos guardes información desde una hora antes hasta una hora después. Y eso es un flash, porque pensarlo desde el plano evolutivo. ¿No? Olvídate del humano y la cultura y lo que somos. Pensar en un animal, ¿sí? Un animal que somos en el fondo, pero pensar en un animal que está en la selva, ¿sí? Y bueno, elige un camino, toma una decisión, va por un camino, no sé, casi se lo comen, o come una planta que le cae mal y se sorprende por el dolor, por el estímulo negativo. ¿Desde cuándo tiene que recordar? ¿Desde cuándo es eficiente guardar la memoria? ¿Desde el momento que le da dolor de panza? No, tiene que ir para atrás y decir, ¿qué me pasó? Y también tiene que ir para adelante, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, cuando vos te sorprendés, tu cerebro empieza a grabar una hora para adelante de lo que te va a pasar, pero grabó todo lo que viviste antes. O recategorizó lo que tal vez hubieran sido recuerdos descartables de cotidianeidad y los transformó en recuerdos que pueden ser consolidables. Eso.
Y lo exactamente eso. hizo con emoción, porque apareció una emoción, en este caso la sorpresa. Me imagino que todo el repertorio de emociones funciona. Miedo, asco, todas lo pueden provocar. Claro, porque la sorpresa está metida en todas esas emociones. O sea, Claro, cuando vos te asustás, tiene parte de sorpresivo. sin De duda. hecho, algunos experimentos, nosotros trabajamos, estuviste muy bien con el ejemplo del asco, nosotros trabajamos con una memoria aversiva que tiene que ver con asco, con dolor de panza, y la sorpresa que le damos a los animales era un gusto distinto. Las ratas, un perro, siempre toma agua, nunca toma agua con gusto a algo. Claro. Si un día le das, no sé, agua con sal, ¿no? Lo más parecido a un Powerade y un Gatorade, nada, es una locura. Es que, no sé, no está acostumbrado a tomar agua dulce o salada. Por lo cual le genera una novedad y esa novedad chiquitita guarda mejor un gusto, ¿sí? Por lo cual, digo, ese cruce, yo te doy un concepto un poco general, se puede dar con todas las emociones y con todos los tipos de memoria. Eh, Es un datazo para cuando queremos disparar justamente una memoria, ¿no? Cuando queremos que algo se ancle en nosotros o cuando queremos provocarle a otra persona un momento memorable. Estoy pensando de pronto, mamás, papás que quieren que sus hijas o hijos graben un momento, carguémoslo de sensaciones, de sorpresas. Y seguramente aumente las probabilidades de que se graben a largo plazo. Sí, y hay algo también interesante en pensar y hacer un poco de filosofía y discutir científicamente sobre eso, pero con evidencia, que cuando somos adultos, o sea, tenés 30, 40, 50, 60 años, o sea, la edad que tengas, si vos te pones a pensar en tu último año, o sea, yo hago un ejercicio que hay que tener tiempo, pero es muy lindo si lo quieren hacer después en sus casas. Digo, pónganse música y empiecen a escribir en una columna recuerdos de su infancia. Van a llorar, se van a poner tristes, va a pasar todo eso, pero van a escribir muchas cosas. O sea, y a medida que van a escribir cada vez más recuerdos y van a profundizar, se van a acordar cosas de la primaria, no sé, si le gustaba a alguien, cosas estresantes, cosas de la familia, bueno, y la gente va a escribir mucho. Después tracen una línea en otra columna o en otra hoja y hagan lo mismo sobre la adolescencia. Y ni hablar, van a aparecer los primeros besos, las primeras relaciones, las primeras discusiones, las peleas con amigos, el viaje egresado, o sea, hay mucha carga emotiva. Y yo digo, bueno, por último, escriban recuerdos de este último año. Y la lista de la primaria es así, la lista de la secundaria es así de grande y la lista del último año es así. Mínima. Y casi siempre todos escribimos lo mismo, ¿sí? Que es si nació alguien, si se murió alguien o si se fueron de viaje a un lugar distinto. Mirá ese Si dato. conocen algo mismo. Entonces, digo, ¿por qué tenemos más recuerdos de nuestra infancia? O sea, ¿por qué cuando yo, por ejemplo, viajo a Uruguay, evoco los recuerdos de la infancia? Porque en Uruguay aprendí a manejar. Aprendí a manejar y para mí aprender a manejar en un lugar chiquitito, aprender a sacar el auto, el embrague. O sea, yo paso por ahí, por la cabaña del tío Tom y me veo yo ahí. Y pasé 250.000 veces, pero ¿por qué recuerdo esa situación? Porque para mí eso era nuevo. Pues Claro. cuando somos chicos, todo es novedoso, todo es emocionante, todo rompe con la rutina. Entonces, hoy de grande, digo, no solamente constituí una rutina que me genera cierto placer y tranquilidad, sino también en algún punto eliminé la sorpresa porque también yo soy una persona que vivió tantas experiencias como vos o como cualquier adulto, que casi nada nos sorprende, más si somos latinoamericanos, o sea, y rioplatenses ni hablar, no nos sorprende nada. Entonces, digo, en algún punto, digo, estos descubrimientos a mí me sirvieron, digo, para meterme en la ciencia, pero también para entenderme a mí sobre por qué guardo tanta información y por qué mis últimos años están compactados en un paquete. O sea, yo hoy no puedo registrar, no, o sea, me cuesta mucho, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia. La pandemia para mí fue un evento que no tuvo tiempo. O Es sea, verdad. o sea, Pasó antes o después de la después, pandemia, pero es como que no. Es una bolsa enorme de sí, datos. si no tuviste o sea, si tuviste la suerte de no tener un evento trágico, que mucha Ujú. gente lo Que tuvo, mucha gente lo atravesó. digo, si no te pasó eso, no sabés. O sea, o sea, fue un tiempo en el cual todos los días eran iguales, estabas en el mismo lugar, o sea, pasaba el tiempo por pasar. Entonces, digo, a mí
Digo, esta parte de la neurociencia o la neurociencia que yo estudié en los últimos años, me generó un placer enorme, que es entenderme, o sea, entender qué me pasa. Entonces, creo que es un dato bien lindo el que nos aportás de la conexión profunda que hay entre la sorpresa, la novedad y el concepto del almacenamiento de largo plazo. Te propongo, Fabricio, que hagamos una breve pausa y en el segundo bloque quiero hablar sobre cuando se modifican los recuerdos y parece que recordamos las cosas que fueron de una forma y fueron de otra. ¿Te parece? Dale. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos conversando con Fabricio Ballarini, investigador del CONICET de la Argentina, doctor y postdoctorado en el tema de memoria, un divulgador científico encantador con 2 libros publicados respecto de este tema, REC y No sos vos, soy yo. Estamos conociendo acerca de cómo funciona la memoria en los humanos y sobre todo esta conexión tan fuerte entre la sorpresa y la fijación de recuerdos de largo plazo. Fabricio, ¿por qué a veces creemos que tenemos una memoria muy clara de un evento, lo evocamos, lo describimos con las palabras justas, estamos convencidos de que las cosas sucedieron de esa forma y de pronto una fotografía, una filmación o el recuerdo de otro nos hace ver que habíamos grabado mal? Sí, hay dos conceptos súper interesantes para abordar. Uno es el concepto de reconsolidación. En la primera clase, en la primera parte de la charla, hablamos de la evocación, ¿sí? O sea, traerlo a la conciencia. Lo que se descubrió es que cuando uno lo trae a la conciencia, lo pone en juego, o sea, pone en juego, lo tira sobre la mesa, ¿sí? Entonces, cuando uno evoca ese recuerdo, imagínate que yo, vamos a poner un ejemplo que me pasa habitualmente. Me junto con mis amigos del secundario, de la primaria, y hablamos de recuerdos que teníamos cuando éramos chicos, ¿sí? Che, Bien, ¿qué hiciste? Yo qué sí, sé. evocan anécdotas. Evocamos anécdotas, y hay gente que las recuerda más, y hay gente que las recuerda menos, casi siempre son divertidas. Y siempre hay alguien que dice, no, no fue así, ¿sí? O sea, no sé, realmente no fue así, no fue en tal lado, fue en otro, ¿sí? Entonces hay una discusión, yo qué sé. Bueno, en esos momentos, cuando se pone en juego esa duda, vos guardás la información de vuelta con la modificación. Es casi como Wikipedia. Sí, sí, O sea, entiendo. no vas al recuerdo original. Entonces la gran pregunta es, cuando nosotros ¿evocamos el recuerdo original o evocamos el recuerdo o la última vez que evocamos? Y cuando lo evocamos por última vez, está modificado. No una vez, todas las veces que lo evocamos. Cada Por, evocación modifica digamos, el pulso eléctrico que es ese anclaje. Tal cual. Y hay algo fabuloso y mágico que tiene la ciencia y complejo que tiene nuestro cerebro, que es que esa modificación la puede hacer un tercero, ¿sí? Por ejemplo, si estamos charlando y vos me decís, no, el equipo este ganó 4-1 y el otro 3-2, yo qué sé, hizo los goles, cualquier cosa, cualquier dato me la puede modificar un tercero. Pero también hay algo fascinante, que es que uno no solamente evoca situaciones en charlas, uno evoca situaciones de la vida. Uno se acuerda de una novia, se acuerda de un trabajo, se acuerda de las personas, o sea, en una conversación interna. Lo más fabuloso es que cuando uno evoca, es otro el que evoca, o sea, porque vos sos distinto. Vos, o sea, una cosa es evocar una persona que falleció, un divorcio o alguien que te generó algún daño o la pasaste mal cuando pasó hace 2 meses, y otra cosa es 20 años después. Entonces, digo, cuando uno trae a la conciencia ese recuerdo, uno ya es otro. Entonces, la forma en la cual vos vas a procesar esa información y la vas a guardar de vuelta está teñido por tu ser de la actualidad. Entonces, digo, cuando evocamos ese recuerdo de la infancia, tuvo muchas microevocaciones a lo largo de tu vida,
donde vos reinterpretaste ese recuerdo, porque vos no eras ese chico, Sí, o manejás otra información que o el manejás tiempo otra te dio. información. O Hace sea, poco tiempo viví justo lo que estás describiendo. Estábamos conversando acerca de relaciones familiares de mucho tiempo atrás. Y yo evoco una cierta circunstancia y uno de mis tíos me dice, "Pero, vos sabés que esa persona con esta otra no se llevaban bien. Porque habían discutido por algún otro motivo tiempo atrás. Ese dato yo no lo tenía. Pero cuando me entero de ese dato, todo el comportamiento de lo que yo visualizaba en el recuerdo adquirió una lógica que no tenía. Entonces, claro, esa, digamos, vuelta a pasar por el corazón, ese recuerdo que viene, está cargado de más información, de datos, de la maduración de uno mismo, y ahora ya no lo voy a recordar nunca como lo recordaba antes. Ya ahora va con el dato de que esos dos se llevaban mal. claro, sí, sí, uno entiende distintas cosas, procesa cosas de otra manera, y por lo cual nos lleva a pensar que nuestros recuerdos nos marcan una identidad, lo que somos, ¿sí? O sea, recuerdos colectivos, como nación, como cultura, como Claro. seres individuales, pero también tenemos que ser conscientes que eso que recordamos tiene un rasgo de duda, ¿sí? Que no es realmente así. Acá en Argentina sí cuando yo era joven decía, lo recuerdo, no sé por qué se decía así, lo recuerdo patente, como lo recuerdo así, fresco, vívido, así, no puede ser que sea mentira. Eh, y Y lo que se puede ser. descubrió en los últimos años es que somos una esponja que absorbe información y que cambia toda la percepción. Claro. O sea, hace poco, mira, te voy a contar, ya que me contaste una intimidad de tu vida, hace poco me ha salido una mancha en la piel, Ok. ¿sí? O sea, entonces yo tenía la cabeza que tenía que hablar con el dermatólogo para mostrarle una mancha chiquitita, nada, una cosa así, ¿qué crema me pongo? Entonces, nada, me puse una crema, se fue, cambió de forma, y yo como la tengo acá en el hombro, todas las que me baño me la miro y digo, che, no, esta mancha no cambió, o sea, está exactamente igual. Entonces hablo con esta persona y le digo, che, mirá, está igual. Y cuando estoy hablando de eso, como fue un mensaje de WhatsApp que se lo mandé, miré la foto original. O sea, la foto original era completamente otra. O Ah, sea, yo me inventé un, una, un recuerdo de una marca que tenía por todas las veces que estuve pensando en esa marca y quizás estuve investigando a ver qué era, o sea, me armé un recuerdo falso de lo que no. O sea, y fui a ese dato y dije, no, mirá el recuerdo que me inventé. O sea, me estaba imaginando otra cosa que no era con algo que es, o sea, cotidiano y que no tiene ninguna inferencia en mi vida y que no tiene ninguna connotación de nada, con una pavada. Así que imagínate la cantidad de recuerdos que nos automodificamos, ni hablar permanentemente. que nos autoinventamos, y cómo somos vulnerables, ni hablar, a los medios de comunicación, a las campañas de Claro. marketing, a las campañas políticas, o sea, y cómo las fake news sí alteran la capacidad de, o sea, y hay mucha investigación sobre cómo alteran tu capacidad emotiva y cómo una vez que vos te metiste eso en la cabeza, tu cerebro después no sabe si es verdad, si es mentira, si hubo una comprobación, si alguien lo desmintió, nada, lo guardó y listo. ¿Puede haber circunstancias en las cuales queremos evocar un dato y lo que nos devuelve nuestro archivo está realmente equivocado? ¿El evento no sucedió nunca? ¿Es una construcción imaginaria? Sí, les voy a contar, digo, algo que capaz que las personas que tienen, no sé, más de 30 años lo tienen bastante presente, más de 30, 35 años, que es que cuando nosotros éramos jóvenes había álbumes de fotos, o sea, fotos impresas. Hoy es más difícil tener, Entiendo. eh, o sea, tenemos muchas fotos digitales, pero no había una cantidad finita de fotos, viste, que Sí, materializadas, exacto. materializados, cuadritos, o sea, sigue habiendo, pero tenemos miles de fotos. Yo tengo conciencia de que yo cada vez que voy a ver esos álbumes de fotos, que son poquitos, eh, miro esas fotos y cada foto me refleja una historia, ¿sí? O sea, cuando veo esa foto me aparece el hecho atrás, ¿sí? Como la foto es como que en mi cabeza se mueve y puedo describir qué sucedió. Ahí estaba tal cosa, me pasó tal otra. Bueno, cuando me puse a estudiar la memoria, yo me di cuenta que todos esos recuerdos no son recuerdos que yo recuerdo porque me acuerdo el hecho. Son todos los recuerdos de haber visto esos álbumes
con mi mamá, con mi abuela, con mis tíos, con mi hermana, donde cada vez que nosotros veíamos esa foto, había una historia. O sea, me contaban esa historia. O me contaban otras historias que yo las asocié. Entonces, yo cada vez que voy a ver esas fotos, no estoy evocando el hecho que yo recordé cuando se sacó esa foto. Sino estoy recordando la última vez que él me contó una historia, Claro. sin saber si esa historia es así o no. O sea, yo viví de un cuento. Hay una publicidad muy vieja hace muchísimos años que decía, si no tenés plata para ir a Disney, no te hagas problemas. Haz un curso de Photoshop y modificar las fotos de, de tus hijos cuando eran muy chiquitos y contarles que Me fueron a Disney y acuerdo. se lo van a creer. Me acuerdo Y del es aviso. así. Me acuerdo de ese aviso, sí, sí. Entonces, digo, en algún punto, que es muy triste, pero es un poco así. O sea, uno tiene la responsabilidad como adulto de contar historias verdaderas, no solamente porque está bien, sino porque van a definir las historias que van a componer esas personas de más grande. Eh, y parte de la descripción de mundo que tienen los hijos y las hijas y los familiares que nos rodean, tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad. Porque cada vez que vos le contás una historia, no es que le va, digo, no es que no le va a cambiar, o sea, le va a generar un recuerdo, el recuerdo de esa situación. Sí, sí. O sea, digo, por el cual, digo, ahí es fascinante que como humanos el valor de la memoria es fundamental. Describe conocimiento, ¿sí? Sigue habiendo, es ridículo, pero sigue habiendo programas de televisión que todo lo que evalúan es una memoria. O sea, pasa palabra, cualquier pregunta. O sea, y en el fondo están evaluando memoria, no Sí, conocimiento. Hay gente capacidad que de puede evocación de es datos. capacidad de educación de datos. O sea, y en los colegios y en las universidades lo seguimos Un haciendo. juego de Creemos, preguntas y respuestas de juego de mesa es un gran test de capacidad evocativa. nada más. O Y sea, decime una cosa, Fabricio, ¿qué pasa cuando un recuerdo, digamos, de largo plazo, que se consolidó y que lo podemos evocar, provoca daño, provoca dolor? Estoy pensando de repente en gente que atravesó circunstancias horribles. ¿Se pueden desinstalar recuerdos? es difícil la discusión porque tecnológicamente se puede hacer. Ajá. ¿Sí? O sea, digo, tecnológicamente en varios sentidos. Como nosotros conocemos las neuronas y conocemos más o menos las poblaciones neuronales donde están esos recuerdos y podemos ir a buscarlos, se puede hacer o algo eléctrico, que puedes poner un dispositivo que despolarice, o sea, baje la carga eléctrica para que vos no puedas activarlo, no puedas evocar, o simplemente eliminar esas neuronas o meterle un fármaco que baje eso. Se puede Eso hacer eso, que en la tecnología actual se ha logrado. sí, sí, el tema es, o sea, se hacen animales y se puede hacer potencialmente en humanos. La pregunta es, digo, si, ¿cuál es el rol de la memoria si la podemos borrar? Podríamos hablar de casos extremos, ¿sí? Una persona que tiene un TOC o un estrés postraumático que provocó muchas alternativas farmacéuticas, que probó muchos tratamientos y no puede salir de ese estrés postraumático. En esos casos sí se utiliza, ¿sí? Donde Mira. la persona no puede vivir y bueno, hay eventos, hay dispositivos donde la persona aprieta un botón y se despolariza esa región y se olvida de eso. Pero no Eh, pierde muchas otras cosas también, porque no, es muy puntual. ah, Pero el se tema logra es, eso. digo, o sea, hace unos años nosotros trabajábamos investigando un psicofármaco muy conocido, Ujú. que cuando las personas lo tomaban, reportaban amnesia, ¿sí? Un tipo de amnesia. Entonces nosotros descubrimos que ese psicofármaco en animales, cuando se lo toma después de un determinado momento, genera amnesia como que te diga, a las 4 horas, ¿sí? Muy puntualmente. O sea, el hecho que después de tomar una pastilla, a las 4 horas, lo que te pase no te lo vas a acordar. Un Entonces, bloqueo de lo que sería la la, adquisición. la adquisición o la consolidación. El Mirá, tema es, bueno, ¿qué hizo? O sea, ¿cómo vendés eso? Eso es un claro, es peligro. inquietante, seguro. O sea, porque vos no sabés si ese recuerdo te va a arruinar la vida o ese recuerdo lo necesitas tener en la conciencia o lo necesitas guardar para no volver a cometer, a tomar esa decisión. O sea, es un poco la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, que fue hace 1000 años, pero bueno, planteaba eso. Eh, una persona que se enamoraba de alguien y que quería olvidar y una empresa que le buscaba ese recuerdo y se lo borraba. Y él
Eso se puede hacer, ¿sí? Tecnológicamente se puede hacer. El punto es, y la película un poco te cuenta eso del final, que le borran ese recuerdo y la persona se toma de vuelta el colectivo y se vuelve a enamorar de esa misma persona que se quiso olvidar. ¿Y por qué se vuelve a enamorar? Porque le habían borrado todos los recuerdos y se había olvidado que le había Y pasado el vuelve a ser recuerdo. una sorpresa. Claro, bueno, es una sorpresa. Entonces, digo, el valor de la memoria, digo, en la mayoría de los casos, es tenerlo en la conciencia. ¿Para qué? Si es un buen recuerdo, poder repetirlo. Y si es un mal recuerdo, tomar una decisión que no te lleve a cometer de vuelta esa misma acción. O sea, O sea, justamente cuando se habla, por ejemplo, de la experiencia, de valorar la experiencia de una persona en alguna actividad, es justamente su capacidad de evocar vivencias anteriores y decir, mira que si hacemos esto, la consecuencia puede ser esta, porque ya le claro, pasó. tal Y, cual. y te hago una pregunta, a medida que transcurre la edad o ciertas enfermedades, aparecen problemas en la memoria, aparecen problemas, no sé si en la capacidad de fijación o en la capacidad de evocación. ¿Hasta qué momento, cuándo tiene que empezar a preocuparnos un olvido? Bien, está muy buena la pregunta porque digo, empezamos como adultos a tener esta pregunta que como las personas jóvenes no tenían. O sea, vos Claro. cuando sos joven no tenés eso en la cabeza. Y de golpe, después de los 35, 38, 40, vamos a empezar a notar que nuestras funciones cognitivas caen muy lentamente, pero caen, sobre todo la memoria. Es una caída natural, sí, es una caída que se dan todas las personas, sanas o no, que en algún punto yo siento que la tecnología no nos está ayudando mucho a eso. ¿Por qué? Porque es normal que uno se haga una pregunta, si, ¿quién es ese actor? ¿Cuál era esa calle? ¿Qué tiene? O sea, cosas así Sí, que aparecen random claro. y que uno tarde varios segundos en traerlo, ¿sí? O sea, que uno les cueste buscar una relación, vaya a esa parte del cerebro, ¿viste? Y eso normalmente puede durar 8, 10 segundos, o sea, y es normal que uno tarde 10 segundos y que no aparezca tan rápido. ¿Cuál es el problema? Es que antes, cuando no había tecnología, vos podías estar más tiempo pensando en eso sin preocuparte. Hoy tenés esto, Buscas ¿sí? el dato. Que está acá, que me está diciendo, mientras yo no lo recuerdo, los 2 segundos, yo lo sé, 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 yo lo sé. Claro. Es más, los chicos, cuando no sabes algo, te dicen, búscalo, búscalo, o en la inteligencia artificial, o búscalo. O sea, ya no hay una búsqueda. La primera búsqueda no es en nuestro cerebro. Entonces, en la comparativa, nuestro cerebro parece que funciona recontra hiper mal. ¿Por qué? Porque tienes un dispositivo al lado que lo puede resolver en un segundo. Entonces, nos Entiendo. sentimos todo el tiempo como adultos, medio cagados, medio. Porque en realidad. Pero en realidad es una caída natural. Pero estamos Casi. subestimulando la evocación, o sea, no le estamos exigiendo a nuestro cerebro evocar porque antes vamos a buscar el dato en forma Absolutamente. externa. Sí. Y eso, ¿No se digo, atrofiará después? y fue la gran pregunta que se hacían los investigadores, una parte de la ciencia que estudia la memoria, cuando apareció la conectividad, o cuando apareció el 3G, 4G, o sea, cuando teníamos internet todo el tiempo en el celular. En esos momentos se planteaba la duda, o sea, vamos a perder la gente que le dé valor a la memoria, o sea, vamos a perder a la gente que diga, che, este tipo sabe porque tiene recuerdos. Y la otra era, che, capaz que no, que la gente esta, como no tiene tanta preocupación por guardar información, lo que va a hacer es que se va a dedicar a otra cosa y va a usar ese tiempo de ocio para, no sé, Crear aprender, cosas nuevas. aprender chino, Ahí está. mandarín Sí, sí. y hoy, 10 años más tarde, nada, te aseguro que no hicimos cosas nuevas. O sea, las redes sociales y el ocio que tienen, que generan, hace que todos los momentos libres que vos tengas, en vez de aprender cosas, la gastes en consumir de forma pasiva un montón de cosas. Vos sabés que Entonces, me pregunto eso relativo justamente a un uso poco hablado de dispositivos móviles que es justamente en los adultos y en los adultos mayores, que se han adaptado increíblemente bien al uso de los dispositivos móviles, pero me pregunto si justamente cuando los sistemas de evocación empiezan esa decadencia natural que tú describías, si además no los exigimos, porque resulta ser que los datos los tenemos en el móvil,
No sé si no se acelerará el proceso de deterioro. Es una gran No lo sé, pregunta. no lo sé. El mayor asistente, o sea, el asistente de voz, las personas que lo usan son personas adultas y adultas mayores. ¿Por Claro. qué? Porque, bueno, tengo los lentes, me es más rápido. Sí, Entonces, digo, ¿es una ventaja? Sí, porque le da acceso a un montón de cosas. Pero también podemos ver que es una desventaja que no escriban más. entiendo lo que decís. Te quiero O hacer una sea, pregunta antes de que se nos acabe nuestro tiempo, en este sentido. Em, ¿Qué importancia tiene el descanso, el sueño en el proceso de consolidación de los recuerdos? Porque el, dijiste 12 horas, en el medio se duerme seguramente. Sí, el sueño es todo. O sea, lo saben, cualquier animal que está sobre la faz de la Tierra duerme en distintos momentos, dormimos distinto dependiendo del momento de la vida, porque nuestro cerebro está en distintas situaciones, pero durante el sueño no solamente uno descansa el cuerpo, sino que la cabeza sigue activa, o sea, nuestro cerebro no para, y sobre todo es fundamental el sueño para consolidar esos recuerdos. O sea, en los momentos en los cuales dormimos, hay varios procesos que tienen que ver con el guardado de esa información. Por eso el peor plan del planeta para un estudiante, yo lo he hecho 1000 veces porque no sabía, pero es ir a rendir un examen sin dormir. O Lo sea, peor. es lo peor. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos estudios con microsiestas, que ni siquiera necesitas dormir mucho. Lo que hacemos con estudiantes es que le aprendan algo y hagan durante 15 o 10 minutos, intenten dormir. O sea, pueden apoyar la cabeza, o algunos se duermen fácilmente, otros es, bueno, intentar dormir. Y esa microsiesta o nanosiesta, siestas muy chiquititas, a veces son de pocos minutos. Bueno, lo que hacen es como una reconfiguración de nuestro cerebro, como limpiar nuestro cerebro de información y hacen que guardemos más información. De hecho, pensá que dormir 8 horas o dormir de forma corrida es un evento bastante moderno para nosotros como humanidad, A ver, porque tiene que ver con el uso de la luz, con las ciudades, pero normalmente nosotros dormíamos en la naturaleza en 2 periodos de 4 horas, ¿sí? En algunos momentos, o sea, por lo cual no hay como un uso indebido de suponer que, por ejemplo, un estudiante o una persona puede trabajar o estudiar o adquirir información durante 6 u 8 horas. Eso es anti, pero ¿cómo es el modelo anticientífico. humano original entonces? Estábamos pensados para, por ejemplo, dormir durante la noche. Dormir durante la noche poquito, porque uno tiene que estar atento, pero dormir durante el día, bastante. Por eso la siesta es lo mejor del planeta. Yo acá en Argentina, o sea, en Buenos Aires, La en siesta es Argentina algo se duerme recomendable. muy, muy recomendable. Pero una siesta corta, ¿sí? Entre 30 y 40 minutos. Una siesta de 3 horas no, te hace muy, pero muy mal. Mira, Es bastante nociva. Pero bueno, digo, en muchas ciudades, por ejemplo, yo estoy acá en el ITBA, en la universidad, que trabajamos, tenemos un laboratorio de sueño muy importante, y les damos la posibilidad a los alumnos, hay camas, hay colchonetas, que duerman. O sea, yo prefiero que se duerman una siesta de media hora entre materias o que sigan estudiando, porque en ese momento van a limpiar un montón de cosas en el cerebro y van a refrescar esa capacidad de adquisición. O sea, eso que hacíamos a mí me lo hacían en el jardín de infantes, que era dormir la siesta, que yo me reembolaba, me quería matar porque era muy activo, pero tenía un valor muy importante. Ojalá podamos replicar eso porque el sueño es fundamental para el guardado de información. Fabricio, te quiero agradecer mucho lo que nos has puesto sobre la mesa en esta charla de hoy. Has conectado varias cosas que como que de alguna manera las teníamos entendidas, pero no las tenía estructuradas. Hay una red que hace que todo tenga lógica y ha sido un placer escucharte hablar sobre el fenómeno de la memoria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me hablaron muy bien de ustedes, así que nada, fascinado de poder charlar. Y cualquier cosa que me acerque a Uruguay me hace feliz, me trae buenos recuerdos. Así que gracias por el llamado. Genial. Amigas, amigos, Fabricio Ballarini, experto en memoria, ha pasado hoy por la mesa de Hijos de Punta. Por hoy nos quedamos aquí. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.